En otro encuentro sobre la nueva legislación que dará vida al sistema de radiodifusión de la Ciudad de México, se apostó por la diversidad de contenidos para la pluralidad de audiencias. El Auditorio Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México fue la sede del foro hacia el sistema de radiodifusión pública de la Ciudad de México, organizado por el diputado Pablo Montes de Oca, presidente del Comité del Canal de Televisión del Congreso local. En este espacio, la comunicadora Pita Ojeda señaló que la televisión pública debe estar enfocada a buscar alternativas para la gente que ya no quiere ver lo mismo que hay en señales privadas. Pues la verdad es que nosotros no estamos en búsqueda del rating, no les vendemos nada, no tenemos comerciales, nuestro compromiso es con la gente. Víctor Arturo Magallón, perito acreditado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijo que la señal pública del gobierno de la Ciudad de México cuenta con la capacidad técnica para realizar y sostener las señales de Capital 21 y Ciudad TV. Además, propuso que para fortalecer el principio de publicidad que debe cumplir un gobierno abierto, se incorpore la señal de transmisión 21.3. Con el propósito de precisamente mantener lo mejor informada a la ciudadanía, poder incorporar el canal de transmisión 21.3, en el cual se podría, me imagino, poder estar incorporando al otro poder constituyente de la Ciudad de México, el Poder Judicial, con programación propia, con una identidad que permita precisamente garantizar el mayor acceso a la información. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.